Voy a releerle Mateo 5, 22, 24, hablando Jesús. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, o sea, que insulte a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, idiota, o que maldiga, que calumnie a alguien, quedará expuesto al infierno de fuego, porque insulta a alguien que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor hace una advertencia. Por tanto, fíjese que a Jesús no le importa, no le interesa la plata. Jesús no necesita la plata. Aquí la necesitamos las iglesias para todos los arreglos que se hace. Por cierto, el ascensor me parece que ya está trabajando después de una buena cuestión que se hizo. El 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no se la lleve, delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A fines de abril pasado, un hombre que se llama Francisco Oropesa, mexicano, mató a 5 personas hondureñas, incluido un bebito de 8 años en Cleveland, Texas. Francisco, molesto, enojado, porque los vecinos a la par le pidieron, él estaba disparando al aire, le pidieron que dejara de disparar al aire, porque tenían un bebito que no podía dormirse con la balacera. El hombre se molestó, se enojó, fue dominado por la ira, por el enojo, fue y descargó su furia a balazos contra las 5 personas, incluido un bebito, una criaturita parece que de 8 o 9 años. De aquí, de esta congregación, se han ido personas molestas, calientes, enojadas. Han dejado su ministerio, han abandonado los cultos, se han ido, pero molestos. ¿Cuándo fue la vez, no la última? ¿Cuándo fue la vez más reciente que usted echó chispas? ¿Contra quién y por qué lo hizo y cuál fue el resultado? Quizá en casa, cuando el varón llegó tarde, pero mucho más tarde de lo usual. Y la esposa le preguntó: ¿y por qué venís? ¿Por qué vienes tan tarde? Yo conozco casos. Y el varón, el marido, entre comillas, se enojó. ¿Y quién sos vos? ¿Quién eres tú? Porque no quería que le preguntaran más sobre la razón de su tardanza. Entró al dormitorio y con ¡apau! Cerró la puerta. Aquí tenemos el caso de un hombre muy conocido, usted es un servidor. A su padre lo asesinaron en su país de origen. Y él, claro, pues, molesto, con la ira y el enojo al máximo, quisiera buscar al asesino. Pero Jesús es tan curioso que llegó justo a la vida de este hombre cuando su enojo, su ira estaba al máximo. ¿Es malo el enojo? ¿Es mala la ira? Dicen que es uno de los 7 pecados capitales. Y nosotros, los creyentes en Cristo, deberíamos tratar de no caer en esto, ¿eh? Pero es que hay personas que se especializan en hacernos enojar ya. Pero mira las consecuencias, a mí me ocurre a menudo. Y Dios trató conmigo porque este es uno de mis puntos flacos. Usted. Hay un paisano que aquí por la 30 y Valencia, mucho paisano, hoy no sé, andaba siempre con un machete usted en el auto debajo del asiento. Y un día en el stop, en el semáforo de la 30 y Misión, perdón, alguien por detrás le suena el claxon, la bocina, pip, 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 pip. Y él se bajó, bravo, y saca el machete. Mi suegro, que en paz descanse, decía, es una palabra bien salvadoreña que a algunos le suena fuerte, al otro no se la voy a decir. Mire, si anda armado y si saque esa carambada, si la va a sacar, úsela, porque si no se la pueden quitar y le pueden romper la maceta a usted. Dicho y hecho, el blanco se baja del auto, le quita el machete a mi paisano
dicen, lo planacella, le dio con el machete y se llevó el machete usted. ¿De qué le sirvió el enojo? Pero es que hay personas usted que son, pero número uno para sacarlo de quicio uno. Pero dice que el enojo es natural, amado. Si usted es parte de nuestro diario vivir, pues parte de nuestra personalidad. ¿Y usted sabe que Dios se enoja también? En Deuteronomio 9:7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira, el enojo de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y segundo Reyes 22:13b dice: porque grande es la ira, el enojo de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon a las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Bueno, Jesús mismo, Jesús se enojaba a usted. Jesús entró en ira. Cuando usted lee el capítulo 3 de Marcos, el versículo 5, usted se recordará, se enoja contra los fariseos hipócritas que lo criticaban, pero por todo. Y ese día lo critican por haber sanado a un hombre con su mano que estaba mala en sábado. Molestos pero calientes con él. Cuando Jesús limpia el templo, usted se recordará, Jesús se enojó, Jesús expresó su ira. Pero a mí me llama la atención que no lo hizo contra los seres humanos, contra los vendedores. Su furia, su ira la descargó dando latigazos en las mesas. Y por ahí hay unos teólogos que dicen que ese es el enojo santo del Señor. Y un día que traje un mensaje sobre esto, me pregunta la hermana: pastor, y entonces si Jesús tuvo un enojo santo, pastor, si mi marido me hace esto y esto y esto y yo le pego con la Biblia en la cabeza, ¿ese es un enojo santo? Dele, le dije. Yo tengo mucho rato de ir a los supermercados. A mí me molesta ir a los supermercados. Usted. Y de shopping, como dicen, de shopping, ir de compras con mi esposa. No, usted. Porque hay unas mujeres sobre todo, y hay algunas que son bien dadas de atrás, ¿verdad? Van con el coche y ni lo vuelven a ver, o se hacen las locas, o son, ¿verdad? Y solo se meten usted. Y yo tengo rato de estar haciendo línea. Hoy que venía para acá usted, viniendo aquí sobre la 25, venía del Food Bank, de la 25 agarrar la saupa, eso usted. Y salió un tipo de un garaje y llegando yo al semáforo, simplemente se atraviesa usted. Me dice el Señor: acordate que hoy a las 7 vas a predicar sobre el enojo. ¿Ok? ¿Sabe usted que la ira, el enojo, es una manera segura de dañar nuestra salud y provocar un paro cardíaco? Por lo menos conmigo, hay una realidad que yo he comprobado. La ira, el enojo desmedido, a mí me quita el sueño, me quita el hambre, me afecta físicamente. Domingo que no venimos en la tarde con mi esposa, aprovechamos para descansar un rato, y me empieza a contar algunas situaciones de la congregación, y me dice: mira, no, deja esto para... Entonces, ¿querés que solo yo me lo traga? Cuando me dio una señal de lo que... No quiero calentarme en este ratito. ¿Sabe usted que la ira, el enojo está asociada con úlceras, hipertensión, con depresión y con relaciones rotas? Aquí hay gente, dicen en mi país, que no tiene ni mecha. Así el pedacito de mecha cuando se trata del enojo, la ira, usted. Otros son de mecha mediana y otros son de mecha larga, esos cuestas que explotan. ¿Sabe cuándo llega la ira, amado?
Cuando las circunstancias a nuestro alrededor no son las que nosotros quisiéramos que fueran, o cuando las personas a nuestro alrededor no actúan o no hacen como nosotros quisiéramos que actuaran o que hicieran, a mí me saca de quicio. ¿Usted también? A mí me fascinaba, porque casi no lo ponen, ver estas tiras cómicas del Chespirito. ¿Usted se acuerda de un personaje extraordinario, el profesor Girafales? Gracias. Porque el Chespirito lo sacaba de quicio a cada rato, usted la Chilindrina también, y ya, pero no sabía controlarse. Fíjese, amado, que cuando la ira, cuando el enojo nos domina, tendemos a actuar con dureza y no medimos las consecuencias. Destruimos y dañamos guiados por la amargura, por el enojo, por la ira. ¿Y qué? Aquí yo veo varios rostros, hacia grosso modo, a los que les está cayendo esto. El primero, el que le cayó, fue a mí. Y yo me predico todo mensaje de traerlo acá. Hay maridos iracundos que pierden el control, que golpean, y el problema es que las consecuencias son duras, porque algunos en su ira, en su enojo, han ocasionado la muerte de algunas de sus esposas. ¿Sabe usted que los actos de violencia en los Estados Unidos, usted lo sabe, van en aumento por estas cuestiones de enojo, de ira? ¿Sabe usted que una de cada 5 escuelas, no solamente en high school, experimentan crímenes violentos con asalto y agravantes por el bendito bullying? El acoso que sufren algunas criaturas en la escuela, y llega a cierta edad en que ya no aguantan, en que la ira los dominó y se vengan por su mano propia, pues. Hay estadísticas que dicen que desde 1980 hasta la fecha se han cometido, óigame esto, más asesinatos en los Estados Unidos por muchachos entre 18 y 24 años. Hay aumento del 65%. Y los crímenes violentos y asesinatos de muchachos en los Estados Unidos, entre 14 y 17 años, el aumento es del 165%. Vivimos en una cultura violenta, amado. Y esto no es exclusivo de los Estados Unidos. Bueno, muchos países, y quizá me atrevería a decir que los países de habla hispana tenemos fama de serlo, sobre todo en mi país. Pues. Va uno caminando. ¿Qué me ves? ¿Por qué te me quedas viendo? ¿Ah? ¿Qué querés? Pues? Y ya va usted. Me estás viendo mal. ¿Y cómo lo va a ver bien si le falla la vista y no tiene anteojos usted? La gente ve. Yo conozco casos de esposas que vengaste. Voy a recordarles esto, amado. La ira engendra ira. El enojo engendra enojo. La violencia engendra violencia, y los resultados son nefastos, son dolorosos algunos casos. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por el desmedido enojo, porque no han podido controlar el enojo, la ira, él o ella o los dos? Bueno, esto no es exclusivo, ¿no? Amados, en el campo del deporte, sobre todo en el fútbol, usted ha podido apreciar esto más de una vez, pues. Ha habido casos donde jugadores se han ensañado con el árbitro central o los árbitros de línea y lo golpean. El único recurso que le queda al árbitro, los árbitros, es expulsarlos, pues. Amados, esto ha sido así penoso, pero desde que Dios trajo al ser humano al mundo, esta cuestión ocurrió. Caín se molestó, Caín se enojó, Caín ardió. ¿Por qué no se preguntó en su corazón, ¿y por qué Dios no aceptó mi ofrenda?
¿Qué debo hacer para que Dios acepte mi ofrenda? ¿Qué es lo que puedo corregir cuando yo adoro a Dios? No, se molestó, se enojó y usted conoce el resto de la historia. Mató a su hermano menor, a Abel, pues. Y uno se pregunta, ¿y qué dice la Biblia sobre el enojo? Mucho. En Proverbios 14, 17 dice, el o la que fácilmente se enoja, que es impulsivo, hará locuras. El que es prudente, el que es tranquilito, sabe aguantar. El que es prudente, el que es tranquilito, el que domina el enojo, la ira, se contiene, mantiene la calma y se evita un montón de problemas. En el béisbol de las grandes ligas, esto ocurre, pero a menudo. Yo no sé si usted ha visto juegos de béisbol donde los managers o los encargados de dirigir los equipos, pero malcriados, y menos mal que no llegan a las manos, porque en Estados Unidos, sobre todo en este deporte, bendito Dios, casi no llegan a las manos. Pero un montón de managers han sido expulsados. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo los dominó. Y lo hemos dicho antes. El pecado, cualquiera que sea, sobre todo el del enojo, es como la ponzoña, nos envenena y afecta nuestra salud. Pregúntemelo a mí, pues. Yo lo he comprobado usted también, pues. ¿Quiere que lo probemos? ¿Verdad que ¿verdad que se afecta nuestro sistema muscular? Se entiesa todo usted. El pecho, la tensión, apretado, rechinamos los dientes, la nuca se le entiesa a uno, la sangre hierve. Las sonrisas desaparecen por completo. Yo he tenido ese problema a lo largo de mi vida. Bendito mi Dios que llegué a esta edad, y ya a esta edad yo ya puedo controlarlo. A mí me jalaron, entre comillas, me jalaron el aire muchas veces en Univisión por eso, porque en la televisión usted tiene que sonreír aunque esté roto por dentro, porque lo que vende es el rostro de las personas. Y yo no aguantaba usted. Y los deportes a continuación, así, y los deportes a continuación. Yo sabía que terminando el noticiero me llamaban a la oficina de la directora de noticias. Tony, ¿y qué fue lo que pasó? No puede, hay que sonreír y todo. Le dije, te lo he dicho, Sandra Thomas, del Distrito Federal, te he dicho varias veces que la fulana, que era mi compañera, que la fulana me le da vuelta por completo a lo que yo le escribo para que me dé el pase para poder presentar los deportes y lo que viene a continuación. Tony, no, ya, Tony, no me grites. ¿Qué hacemos con esto? ¿O qué hago yo, verdad? Porque primero, pues, esto es para mí. Bueno, el antídoto, la medicina para la ira, para el enojo, es la reconciliación, y se lo voy a probar. ¿Sabe usted que el mensaje, sobre todos los mensajes de la Iglesia de Cristo, es que Dios desea ardientemente que nos reconciliemos con Él? Dios no quiere estar molesto con nosotros. Dios no quiere estar enojado con nosotros. Y lo escribió a través del Espíritu Santo en Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Jesús, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo bendigo el nombre de mi Jesús, que Dios ya no está enojado conmigo. Yo bendigo el nombre de mi Jesús porque Dios ya no está molesto conmigo. Él descargó todo su enojo, toda su ira en el cuerpo de Jesús. Los latigazos en la espalda de Jesús, el dolor en la cruz, una vez y para siempre. El pecado ha causa y será causando tanto, pero tanto daño,
¿Cómo no voy a agradecerle yo a Dios por la muerte de Jesús en la cruz? Pues ahí se descargó todo lo que yo debía. Un embajador, amado, no puede ir a una reunión a representar a su país enojado. Si usted ha notado, recientemente el presidente de los Estados Unidos viajó a una reunión que se llama los G7, de 7 de los países más grandes del mundo, a excepción de Rusia, a tratar un montón de cuestiones, a tratar lo de las amenazas de Corea del Norte, la invasión de Rusia a Ucrania, un montón de cosas, pues. Y usted ha visto que los chinos y los rusos y los estadounidenses, los ingleses, cuando se sientan a la mesa a negociar, no se sientan enojados, ahí no hay gritos, tranquilos hablan. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros en el matrimonio? Vamos a ir primero. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros acá en la iglesia como hermanos en Cristo? Yo he comentado aquí con algunos hermanos en Cristo, hay decisiones que se van a tomar y que no le van a gustar a mí. Estoy tomando y seguiré tomando decisiones que no van a ser del agrado de todos. Si ni Jesús quedó bien con todo el mundo, pues. Pero mientras haya esa cuota de respeto, no hay ningún problema. Pero yo no voy a tolerar que nadie me grite, me insulte, porque yo no insulto, no le grito a nadie. Si hay situaciones, bueno, mis hermanos diáconos, muchos de ellos están aquí. Ha habido situaciones en que no hemos caminado de acuerdo, pero jamás en ninguna reunión de los diáconos ha habido un grito de irrespeto de ellos para mí, ni de mi persona para ellos. Hemos entendido, espero que lo entendamos todos, que todos somos embajadores de Jesucristo. ¿Sabe usted cuál es el campo mayor de un embajador de Jesucristo, donde necesitamos representar a Jesús con categoría, con clase? ¿Dónde, amado? En el hogar, pues. Es el principal campo de acción. Trasladémonos al trabajo y vámonos a la escuela. Si somos embajadores de Jesús, pues, si ningún embajador de Jesús va a llegar con el machete desenvainado, y no, con tranquilidad, pues. Fíjese que preparando este mensaje hay un detalle que quiero compartirle. Usted lo sabe y usted lo ha comprobado. La ira generalmente es enfocada casi siempre hacia alguien que es más débil o de rango menor que nosotros, que somos los que insultamos. Se lo voy a probar. ¿Con quién ocurre mucho más a menudo esto? Con la gente con la que tenemos más confianza, pues. ¿A quién le gritamos? Al cónyuge. ¿A quién insultamos? Al cónyuge. ¿A quién insultamos? A los hijos. ¿A quién insultamos? A los padres, pues. ¿A quién insultamos? A gente que usualmente está bajo nuestra supervisión. Le puedo hacer una sugerencia para ver cómo está la cuestión de su enojo, de su ira. Grítele a su jefe en su trabajo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hágalo. Hágalo. ¿Se da cuenta que la ira generalmente es enfocada hacia personas más débiles o de rango menor? ¿Verdad que a su jefe en su trabajo usted no le dice, ay, sí, que no, que... Y ya se dice en mi país, el mingo. Muy bien, ya le he tocado aquí a grosso modo esta cuestión del enojo, ¿eh? ¿Cómo experimento entonces la reconciliación dentro de mí para machacar, para controlar esta cuestión? Muy bien, hoy quiero darle rápidamente algunos pasos que pueden darse para tratar con el veneno de la ira, el veneno del enojo, cuando me caliento. Usted nunca ha hervido. Yo sí. Usted nunca está. Yo sí. Yo es menos mal. Y sabe que el enojo hay que desembocarlo, porque si lo guardamos todo el tiempo es como un cerro que está acumulando todos los gases, todo adentro. De repente, ¡pah! No. Hay que sacarlo, pues. Uno, tratemos de que el enojo, que la ira no dure mucho. Y aquí está quedando un espacio, está quedando un lapso, está quedando un gap para que sí haya, porque hay que desembocar el enojo. Hermano, porque es difícil no exaltarse, es difícil no es enojarse. Y si, como en mi caso, es el talón de Aquiles, la parte débil, ay, nos va a llegar bien a menudo.
Hay que sonreír. Dice Efesios 4:26, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. A mí me duraba no 8 horas. Por dundo me duraba 1, 2, 3, 4 y hasta 5 días. Y me di cuenta un día con ese poquito de materia gris que Dios me regaló, que el que estaba padeciendo era yo. Mi esposa, vas a comer, amor. Ya te dije que no. 5 días. Al sexto ya como los perritos rebeldes. Vaya pues. Por gusto trompudo, enojado 5 días. Yo no sé si su marido es así, pero está entrando en la dundencia, fíjese, o ya entró, pues sí, porque eso le ocurre a uno por eso. Fíjese lo que dice la Biblia, que no dure su enojo más que por ponerle una cantidad de horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, pues. Un día traje un mensaje así en Half Bay cuando comenzaba mi ministerio, y a mí se me sugirió esto: cuando esté, cuente hasta 10. 1. Y me levanta la mano un hermano de Guadalajara, que no es Chivas, él es Atlas. Me dice: pastor, ¿puedo opinar? El hermano Andrés Alvarado. Te me hizo acordar de mi papá. Me dice: ¿por qué, hermano Andrés? Porque un día a mi papá le dijeron eso. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Dijo: yo cuento hasta 10 y siempre me lo eché. Usted sabe lo que sigue, ¿verdad? Siempre me lo chuloné. Yo, lo que usted póngale usted lo que sigue. Yo cuento hasta 10 y siempre me... No es así, amado. Nos van a hacer enojar al máximo más de una vez. Aquí me ha pasado a mí varias veces. Yo cuento hasta 10, cuento hasta 11, cuento hasta 12 y estoy... Es que es casi imposible no enojarse. Todos los días hay una oportunidad de enojarse usted. A diario. No, déjeme ir más cerquito. Posiblemente usted aquí en su ministerio ya le sacaron de quicio, y yo le he visto el rostro que se puso verde, morado, colorado, y no dije nada. Yo solo vi los gestos así, para aquí adentro suavecito, fueran afuera y en el mundo, ¿quién sabe usted? Posiblemente la que está o el que está a su lado le sacó de quicio más de una vez. ¿Le puedo pedir un favor sobre este tema? Trate de no contestar en el ratito. Póngalo en práctica en su casa. Trate de no contestar en el ratito y aléjese. ¿Sabe por qué? 0 respuesta, 0 enojo, fin de la pelea. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Si el problema es poner en práctica esta cuestión, usted. Yo conozco casos de esposos que explotan al máximo. Un día mi pastor, que en paz descanse, contó esta ilustración, me fascinó. Un día los esposos, los dos, fueron a consejería porque se amaban los dos, pues. Y le dijo el consejero: hagamos algo, evitemos el enojo. Pero es prácticamente imposible. Le dijo: mire, señora, le dijo, hagamos una cosa. Cuando su marido esté caliente, que ya no aguanta, ni usted, no, pero ¿cómo sé que está caliente él para no acercarme? Él se va a poner la gorra al revés, ¿ok? Cuando usted baje y lo vea con la gorra al revés, ni se le acerque. Y yo, cuando su esposa esté con el delantal al revés, ni se le acerque, que usted sabe que esta vieja, pero... Un día llega el consejero a la casa, los dos estaban muertos, él con la gorra al revés y ella con el delantal al revés. Aquí hay casos, usted.
Si aquí solo porque Dios es grande y porque estamos en el templo. Yo le he contado que yo conozco el caso de un pastor que estuvo aquí. Usted se arremangó usted en el estacionamiento. Bendito Dios, lo apartaron. Qué bueno. Cutillo, dicen mi país chaparrito. Y ya ni les doy señas porque ya van a empezar a ver quién ha sido chaparrito aquí. Todo. Devuelto usted en esto. Ya me calmé. Pero aquí han habido unos errores en la proyección, y aquí están mis hermanos de la proyección y el sonido usted. Que si yo hubiera tenido los ojos de Superman de rayos X, no funciona el micro. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay veces que sapo aparece con Z. Hay veces que camisa aparece con K. Y yo sonriendo. Hay veces que los predicadores y los cantantes invitados. El domingo yo estaba chequeando abajo y el hermano Jonathan Pastor, el culto bilingüe, no aparecía. Y yo, entonces ya empecé a buscar un archivo porque dije, de repente no aparece por la trabazón del desfile del carnaval. Usted ya, cuando de repente lo ve aparecer, tranquilo, faltaban 10 para empezar. Y vine aquí, lo saludé, se vio que lo abracé. Mario, tan qué bueno. Vino a tiempo, le dije, porque yo ya tengo un archivo preparado por si no venía. Si ya sabíamos que iba a haber ese relajo aquel domingo pasado. Trate de no molestarse, trate de no enojarse al máximo, cuide su reacción, porque el problema son las consecuencias. A matrimonios que no se pudieron arreglar, pues. Los hallaron con el delantal y la cachucha al revés. No se pudo arreglar esa cuestión. Yo se lo dije, se lo voy a reiterar, pero que no sea una excusa. La Biblia abre la puerta para que podamos enojarnos, porque hay que sacarlo usted. Pero la Biblia pone un tiempo, le dije, póngale de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, pues son aproximadamente, ¿qué? 10 horas. Cuando el sol se ponga, ya. ¿Qué ganamos con pasar trompudos, enojados todo el día, todos los días de la semana? Si no hay razón, pues. Hay gente, sobre todo los maridos, no les diga, a mí me pasó, pues. No hay desayuno, no hay almuerzo, no hay cena. Le hablan y como que es palo, no habla, ¿verdad? Llega la noche y trompudo. Y se acuesta trompudo y amanece caliente. Obsérvese, véase en un espejo. Cuando usted está caliente, las cejas se le vuelven más marcadas. Los 3 pelitos que tiene, o ya no son negras, son blancas. El grosor de la mandíbula se aumenta, como que Ben Davis, el gorila. Las fosas nasales se le ensanchan. Dicen en mi país, bufa, echa humo. El ritmo, tóquese el corazón, suda la respiración. ¡Bum! Cuidado que le viene un patatús, ya no se va a levantar. ¿Y qué hago, pastor? Segundo paso. Primero, no se ve, trate de enojarse, pero que no le dure mucho. 2, recordar que Dios espera hasta el último día de vida a una persona para juzgarla.
Y esto, pastor, verá que nosotros no somos los que debemos ni los que podemos juzgar. ¿Quién, pastor? Dios. Y pastor, ¿por qué no debemos juzgar nosotros? Por una razón bien sencilla. Porque usted y yo no conocemos el corazón de la persona. Usted y yo no conocemos los pensamientos de la persona y el ratito en que ella está caliente. Usted y yo no sabemos por qué él hizo o dijo lo que dijo e hizo. Posiblemente, estoy abriendo esa ventana, posiblemente lo que dijo o lo que hizo no fue con mala intención. Posiblemente lo hizo porque está frustrado con la actitud de la esposa, porque está frustrada con la actitud del esposo en casa, posiblemente porque tiene un problema enorme de deudas que no ha podido pagar. Hay una frustración enorme en su corazón. Posiblemente el carro no funcionó, tuvo que tomar autobús, no tenía para el Uber ni para el Lyft y no tenía plata. Posiblemente el carro es urgente porque lo necesita para trabajar. ¿Y por qué gritó? ¿Por qué se enojó? Porque era la única válvula de escape que tenía en ese momento. Abramos esa posibilidad, amado. Tratemos de entender a la persona cuando reacciona, porque usualmente él no es así. Y sepamos perdonar a quien nos gritó y a quien nos ofendió, pues. Contemplemos, amados, todas estas posibilidades. Le voy a recordar lo que dice Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar, te acuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda. Déjela, no vaya a ser que saliendo al estacionamiento le dio un patatús y se llevó la ofrenda. Déjela, que esa sí la vamos a ocupar nosotros. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Hermanos, se dan cuenta que Dios está más interesado en la paz interna de cada uno de nosotros que en lo material. Se da cuenta que Dios está más interesado cuando alguien reconoce su error y después de reconocer su error con valentía pide perdón. ¿Sabe que quien perdona goza de mejor salud? Pues tiene tranquilidad, tiene paz en su corazón, pues. No vive con ese veneno. Alguien escribió esto, me llamó la atención, fíjese, lo descubrí preparando el mensaje. Si alguien grita y ofende a su esposa o a su esposo, que no me venga a hablar de la paciencia ni del amor de Cristo en su vida, sino que pida perdón primero. Tiene mucha razón. Si alguien grita y ofende a su esposa o a su esposo, que no venga y que me hable de la paciencia y del amor de Cristo en su vida, que primero pida perdón y después hablamos. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Bendito sea mi Dios que preparando este mensaje mi esposa no me dio ninguna razón porque si no, yo se lo digo aquí, si yo no tengo problema en pedir perdón cuando yo he metido la pata. Número 3. No nos enojemos con el Señor Jesús. Él no nos debe nada. Hermana, gracias por el canto que antecedió el mensaje. Voy a recordarle un caso. Jonás 4, 4 y 9. Usted recuerda lo de Jonás, ¿verdad? El Señor le dijo: Jonás, vete a Nínive, vas a ir a predicarle. Estos son los enemigos más acérrimos, peores de Israel, pero son almas. Yo los hice, yo los creé y también tienen derecho a ser salvos. Ve a predicarles para que se arrepientan. No, dijo aquel que va a andar yendo. Y en lugar de ir a Nínive, se fue para Puerto Vallarta. Se lo tragó la vez. Usted conoce todo el relajo de Jonás. Y llega el momento en que Dios perdona al pueblo de Nínive, y el Jonás caliente, el Señor hace una enramada de chayote, de whisky, de uvas, y le pone un gusanito, porque aquel va y se esconde ahí dándose la sombrita, y el gusano se come toda la cuestión, y el Jonás está como el pastor y Jehová le pregunta: Jonás, ¿haces tú bien? ¿Crees que es correcto en enojarte tanto? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la enredadera, por la calabacera? Mire la respuesta del Jonás. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. A Dios le contestó así. Mire qué precioso Dios. Si hubiera sido Dios, ahí te quedas, papá, ¡pum!
y Dios lo deja. Mire qué hermoso es Dios, amado. Hermanos, ¿estamos de acuerdo que Jesús no le debe nada a usted? ¿Estamos de acuerdo que Dios no nos debe nada? ¿Verdad que Él es soberano? Él es Dios. Él es el creador, el dueño del mundo y de la plenitud del mundo, de todo. Posiblemente su enojo es por envidia, porque alguien que no viene a los cultos, alguien que es inconverso, posiblemente un compañero de trabajo que no tiene documentos como usted, le va bien, tiene mejor salario, y eso posiblemente le ha provocado un enojo a usted y está a punto de reventar. Este mensaje para usted. Yo quiero decirle algo, no se desespere, bote ese enojo. Ya le va a tocar. Y se lo dije al principio, no podemos evitar enojarnos porque esto es parte de nuestra personalidad, pues. Algunos nos enojamos más, otros nos enojamos menos, pero podemos controlarlo. Si es cuestión de bajarle un poquitito el volumen, siempre. Donde nos hacen, donde presentamos, donde aprobamos o donde desaprobamos usualmente el máximo examen sobre el enojo. ¿Dónde? ¿Con la esposa? ¿Con el esposo? ¿Los hijos? ¿Con los padres? ¿Por qué, pastor? Porque la confianza es mayor, pues. Quiero decirle algo. ¿Sabe que el hogar Dios nos lo ha dado y que debemos cuidarlo al máximo? Porque no sabemos lo que pueda pasar mañana. ¡Ay! Y se murió el viejo, yo enojada con... No me venga con carambadas de chillar ni de la y no me esté llevando flores. Te traigo estas flores que encontré por la mañana. No me lleve flores al cementerio. Ni me chille. Fíjese que hay un punto interesante, quiero cerrarle con eso. Jamás olvidemos que la verdadera reconciliación llegó a través de la cruz. Esta no falla usted. Vámonos al Monte Calvario un momentito. En el Monte Calvario hubo sufrimiento injusto. En el Monte Calvario hubo dolor injusto. En el Monte Calvario hubo abandono de Dios Padre, aparentemente sin razón, a Jesús. En el Monte Calvario hubo traición. En el Monte Calvario hubo engaño. Una pregunta: ¿se enojó Jesús? ¿Sí o no? ¿A quién de ustedes han clavado? ¿A quién de ustedes le han metido una lanza? ¿A quién de ustedes lo han escupido en la cara? Bueno, a mí un par de veces, loco, ¿verdad? ¿A quién de ustedes le han metido una corona de espinas? ¿A quién de ustedes le han roto la espalda a latigazos? ¿Se enojó Jesús? No. Fíjese, amado, curioso, hermoso Jesús. Fíjese que el Jesús de la limpieza en el templo con los vendedores que habían hecho negocio en la casa del Señor, el Jesús airado, enojado con ira, ese quedó atrás. ¿A quién encontramos en el Monte Calvario? En la cruz, Jesús era el Cordero sin mancha, amoroso, que murió por los fariseos, por los ladrones, por los militares, por las mujeres, por los hombres, por usted, por mí. Estas palabras necesita usted y yo, necesitamos que resuenen siempre en nosotros. Padre, envíalos a todos al paredón. ¿Verdad que eso no fue lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario? Usted sí lo ha deseado, lo ha anhelado más de una vez para fulano, para sutana, cuando le han hecho algo, aunque no quiera decirlo, ese pensamiento le llegó a su mente y Dios lo conoce. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, no los odies. Padre, perdónalos. Padre, no les tomes en cuenta su enojo desmedido contra mí. Voy a recordarle algo. Siempre hay frutos de deponer, de tirar a un lado la ira, el odio, el enojo. Siempre hay frutos. Le voy a poner solamente uno. En África del Sur
hay una iglesia que pasó siglos bajo el dominio blanco. Los negros en Sudáfrica fueron oprimidos, maltratados todo el tiempo. Y a fines del siglo XX, el mundo entero condenó el gobierno racista blanco de Sudáfrica. Y la iglesia que estaba en medio del problema siempre condenó el racismo, porque la iglesia es vocera del Señor, vocera de Dios. Y dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, igual blanco, igual negro. Dios no tiene ese problema. Vino el tiempo en que se aceptaron elecciones y había temor de que si los negros ganaban las elecciones en Sudáfrica, vendría otro baño de sangre. ¿Por qué? Por el revanchismo, por la opresión que el negro sufrió y que ellos se vengarían de los blancos. Todo lo contrario. Hay un hombre, él se llamaba Desmond Tutu. Es un obispo de la iglesia anglicana, si mal no recuerdo, en Sudáfrica. Él fue líder de un movimiento que se llamó Comisión de la Reconciliación y la Verdad. Él invitó a blancos y a negros a reunirse y hablar los dos de los errores experimentados por la ira, por el enojo de unos hacia otros. Tutu publicó un libro en inglés que se llama No Freedom Without Forgiveness. No hay libertad sin haber perdonado. Y él en el libro hizo un recuento de la actitud de los negros cuando llegaron al gobierno. Los negros perdonaron, ellos se reconciliaron con los blancos. Y en Sudáfrica hoy, usted va a ciudadanos blancos, usted ve a ciudadanos negros. Y cuando llegó el hombre a la derecha en la pantalla, el de camisas celeste o azul, él es Nelson Mandela. Bajo Nelson Mandela, entre 1994 y el 99, él fue el primer presidente de raza negra en Sudáfrica. Cuando llegaron los negros al poder, los negros perdonaron, los negros se reconciliaron con los blancos. Se acabó el problema. Es más, se hicieron equipos de fútbol, de todos los deportes mixtos, negros y blancos, sin ningún requemor. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo renovación de pensamientos, hubo arrepentimiento los unos con los otros. En todo el país, los dos lados, negros y blancos, reconocieron que habían cometido errores. Los dos lados, negros y blancos, se perdonaron. Negros y blancos se perdonaron ellos mismos. Fíjese que la ira de siglos en Sudáfrica desapareció gracias al poder de reconciliación del Evangelio de Jesús, que dio como resultado la paz en Sudáfrica, pues, hasta hoy. Amados, no fue fácil en Sudáfrica. No es fácil hoy superar la ira. Hijos que recuerdan el enojo, el abuso de padres, esposos abusivos que perdieron su matrimonio, que maltrataron a la esposa. Hay hermanos en Cristo que son groseros, que son insensibles, que son ofensivos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos dejamos llevar por la carne. Y esto, amados, es un proceso doloroso que requiere que usted y yo esta noche demos un vistazo a nuestro interior y tratemos de ver a la otra persona, pues. Tratemos de ver a quienes nos rodean como Dios las ve, con amor, con compasión, con misericordia, con perdón, pues. La reconciliación no llega fácil y solo será posible cuando la gracia de Dios se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón. Sin escritura, sin el poder y sin la presencia del Espíritu Santo, difícilmente podemos controlar el enojo. Fíjese, cuando fui uno de los viajes a Nicaragua, yo leí algo sorprendente en esos días. Recuerdo bien, cometí el error de no recortar. Yo soy muy dado a guardar ilustraciones como esta. No me recuerdo en qué pueblo fue, pero el pedacito en el periódico o diario, semanario, recogió la información que sandinistas y contras en ese pueblecito de Nicaragua se habían reunido y optaron por la paz, dejando todos los sentimientos negativos del uno y el otro lado y recordando que simplemente eran nicaragüenses, hermanos de sangre, y ahí terminó la cuestión. En Colombia hubo un movimiento que se llamaba el M-19. En Perú hubo un movimiento rebelde, el Sendero Luminoso.
En Uruguay hubo un movimiento rebelde, los Tupamaros. En Argentina hubo un movimiento rebelde antigobierno, los Montoneros. Y todos estos y otros países pidieron copia del proceso de paz que llevó a guerrilleros y a representantes del gobierno de El Salvador cuando se reunieron en México el 16 de enero de 1992 en Chapultepec. Porque después de 11 años de guerra, los dos lados en El Salvador dejaron la ira y los dos, por lo menos allí, dieron paso al perdón y a la reconciliación. Voy a decirle algo. Seguro que a usted y a mí nos va a llegar el enojo más de una vez. Vamos a abusar. Confiemos que el enojo no debe controlarnos. Como creyentes en Cristo, el enojo no puede posesionarse de usted ni de mí. Yo he descubierto que cuando yo me he enojado a lo máximo, yo he perdido el control. Me he dado cuenta que cuando he cedido al enojo estoy expuesto a cometer locuras. Como el enojado ese Oropesa, el mexicano en Cleveland, Texas, descargó su furia y a balazos le quitó la vida a 4 adultos y una criatura de 8 años. Yo quiero pedirles que hoy clamen al Señor y pídanle que su Espíritu Santo le